por la caída, es decir, cuando se está en la dispensación de la inocencia, porque ahí estaban en la dispensación de la inocencia, no en la conciencia. Cuando estaban en la dispensación de la inocencia, no veían que ellos tenían pecado. A tal extremo que Dios se caminaba con Adán y hablaba con Adán. Porque estaba el espíritu de vida, pero sin contaminación, sin pecado. Es decir, que todavía no habían entrado en la dispensación de la conciencia. Por eso ellos tenían... A ver, continuamos. El espíritu del hombre quedó bajo el poder y la opresión del alma, hasta quedar fusionado con ella. Bien, ¿qué he dicho hace un momento? ¿Qué es lo que pegó el alma al espíritu? Si estaban separadas, no estaban fusionadas. El alma y el espíritu no estaban fusionadas, señores. El alma y el espíritu se fusionan cuando empezó el pecado. Amén. Tomen nota. Con el milagro de la regeneración, Dios comenzó a recuperar su lugar en el hombre, pues viene a habitar en su espíritu, ahora revivido. ¿Vale? Con la regeneración, es decir, con el milagro de la regeneración, Dios comienza a recuperar su lugar con el hombre. Es decir, el alma y el espíritu. No había problemas, porque todavía no había entrado el pecado. ¿Comprenden esta frase? No habían entrado en el pecado. Y como no entraron en el pecado, el alma caminaba por un sitio y el espíritu no le tenía que decir al alma ¿por qué has pecado? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué has pecado? Si no existía el pecado. Entonces, cuando Adán peca y Eva peca, se fusionan, se pegan el alma y el espíritu. Porque el espíritu es cuando le pega chuletazos. Es por si alguno se duerme aquí, como si yo voy ahora y le pego así. Claro. Le despierta y le dice, no estás donde estás. Si estuvieras en una boda o en un guauteque, a lo mejor. Porque el alma lo que quiere es eso. Que tú no entiendas lo que se está hablando esta tarde. Pero el espíritu es lo contrario, que tú lo entiendas. Porque así le pegarás algún guantazo al alma. Ya estará. Despierta, que no estás en el lugar donde tienes que estar. Por eso cuando sale el Señor al huerto del Edén, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y el Señor, y Adán le contesta, dice, tuve miedo y me escondí. Ya habías pasado de la dispensación de la inocencia a la conciencia. Ya te acusaba la conciencia de que ya habías cometido pecado. Entonces, cuando pecas, ya es cuando el alma y el espíritu se tienen que juntar y no hay nadie que los pueda separar, solamente una cosa que ahora demostraremos. A ver, el milagro comienza, que busque alguien, por favor, Juan 1.3. 1.13. Bueno, vosotros, Tito 3.5. ¿Algún hermano? Lee... los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, los regenerados no son engendrados ni de carne, sino de Dios. ¿No? No son engendrados de carne, es decir, aquí empieza el milagro de la regeneración. ¿Saben que la imagen de Dios se perdió en el huerto del Edén? ¿No? Amén. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Amén. La imagen se pierde en el huerto del Edén. Y aquí con el milagro de la regeneración empezamos a recuperarla. Amén.
Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ahí sí entra el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Ya no habla del espíritu humano. Ya está hablando por el milagro de la regeneración. ¿Por la obra de quién? ¿De quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ya no habla solamente Espíritu. Cuando habla Espíritu Santo nos tenemos que doblegar, señores. Amén. Pero cuando habla Espíritu es el Espíritu humano, no el Espíritu Santo. Amén. Por la obra del milagro de la regeneración comienza la recuperación del lugar del hombre que proviene ¿a qué? A habitar su espíritu. Ahora, ¿el qué? Sigue leyendo la Biblia. Romanos 8:16. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu da testimonio al Espíritu. Ahí sí está hablando del Espíritu Santo. Amén. El mismo Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos Hijos de Dios. Levanta tu mano y di: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Seguimos, por favor. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El propósito de Dios es que el espíritu recupere el gobierno sobre el alma. Amén. ¿Está claro? A ver, léelo otra vez. El propósito de Dios es que el espíritu recupere el gobierno sobre el alma. Es decir, que el espíritu, señores, tiene que recuperar el gobierno del alma. Amén. Pero ¿cómo lo puede recuperar? Con el milagro de la regeneración. Si no es por el milagro de la regeneración, y la palabra regeneración, ¿qué quiere decir? ¿Alguien que sepa de regeneración? ¿Sabéis lo que es regenerar? ¿Alguna cosa? Empezar de nuevo. Limpiado, restaurado. A ver, alguien que me dé un estudio de eso. ¿Regenerar qué es? Nuevo, renovar, construir. Venga, vale. Recuperar el gobierno sobre el alma. Recuperar el gobierno sobre el alma. La había perdido, pero por medio de la regeneración se ha recuperado. Sigue, por favor. En Hebreos 4:12, aquí es donde entramos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Continuamos leyendo para después entrar y concluir. Dice que la palabra de Dios produce esta necesaria división. Luego, por medio de la operación de la cruz, el alma mengua, y por la operación del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu se fortalece. ¿Ves? Aquí hablamos por medio de el Espíritu de Dios, el Espíritu se fortalece. Pero es necesario, la vida del cristiano necesita ser gobernado por el Espíritu. De aquí surge